Hermano, vamos a hacer una oración y comenzamos nuestra clase en el libro de Génesis. Vamos a orar y continuamos. Señor, una vez más queremos venir a ti por medio de Cristo, por los méritos de Cristo, Señor, por nuestra fe en Él, que podemos acercarnos a ti con confianza, Señor, y pedirte y agradecerte, honrarte, Señor, darte gloria. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta mañana una vez más, como decía nuestro pastor, de abrir los ojos, despertar, pero sobre todo gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder congregarnos, venir junto a tu pueblo, Señor, y traer nuestras cargas, nuestras peticiones, pero también poder escuchar tu palabra, ser expuesto a ella, Señor, ser edificados por medio de ella, de la obra de tu Espíritu, de tu siervo, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos bendigas en este tiempo, Señor, que nos ayudes, nos des sabiduría, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos llene, nos dirige, Señor, que podamos ser edificados con tu palabra, que podamos ser alimentados por medio de tu palabra, Señor. Que sea un buen tiempo el que tengamos juntos y cada uno de nuestros hermanos en cada una de las clases, Señor, sé con ellos también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, hoy vamos a continuar las clases del libro de Génesis. Ya nos quedarían nada más 2 clases. Capítulo 49, que es el que vamos a ver hoy, y el capítulo 50, que es la semana que viene, si el Señor así lo permite. Como les decía, hermanos, a modo de resumen, de introducción, en este libro, hermanos, nosotros sabemos que el Génesis es el primer libro que encontramos en nuestras Biblias, en la palabra de Dios, pero el libro de Génesis, hermanos, establece verdades fundamentales sobre Dios, sobre nuestro Dios. Estas verdades, hermano, entre estas verdades sobre el ser de Dios podemos ver su papel como el creador, lo vimos en Génesis 1, su santidad, que Él, sabe, es apartado del pecado, vemos de hecho el odio del Señor por el pecado, las consecuencias del pecado, pero también vemos a Dios en su amor por la humanidad, por las criaturas, y la disposición de nuestro Señor para proveer una redención, un Salvador. Hermanos, por medio del Génesis, de este libro, nosotros podemos aprender no solamente de dónde viene la humanidad, hermanos, preguntas y temas que todavía por siglos los científicos estudian y tratan de encontrar esa razón de dónde venimos, quiénes nos hizo. Y en Génesis tenemos claro que fue nuestro Dios quien nos creó. Pero no solamente aprendemos eso en este libro, sino que también podemos ver y aprender sobre la razón por la cual el mundo está como está, aún en nuestros días. Y nosotros sabemos que el caos en el que vivimos, hermanos, no es más como una consecuencia del pecado que se nos narra en Génesis 3, con la caída del hombre, con la rebeldía, la desobediencia. Este libro, hermanos, del Génesis, también nos ha hablado sobre la fundación de una nación, de Israel, que el pueblo elegido por Dios. Muchos de los principios que se ofrecen en otras partes de las Escrituras dependen de ideas y enseñanzas que nos presentan este libro del Génesis. Y este libro, hermanos, que ya estamos terminando de estudiar, nos explica la historia del origen del universo, el cual nos conduce, hermano, y este libro es lo que hemos visto en todas una de estas clases, es cómo Dios nos va conduciendo hacia el cautiverio de Israel en Egipto, lo cual ese es el trasfondo y es lo que nos lleva del Génesis al próximo libro que vamos a estar estudiando, el libro del Éxodo. Hoy vamos a ver, hermanos, el capítulo 49, es un capítulo un poco extenso, por eso nada más vamos a dedicarnos en este capítulo, a detenernos en este capítulo. Y a modo de contexto, ¿verdad? Y en relación a las clases que nos estuvo dando las semanas pasadas el hermano Samuel, nosotros estamos obviamente en el patriarca Israel, Jacob,
Y nosotros habíamos visto a lo largo de los capítulos anteriores la lucha, la controversia de Jacob y de su familia, pero también veíamos en estos últimos capítulos, por ejemplo en el 48, cómo Jacob se asentó finalmente en Egipto con ese encuentro con José, el hijo que Jacob creía que estaba muerto, había sido engañado y manipulado, pero vemos que ellos se reencuentran junto con sus hermanos, hay reconciliación. Ellos se mudan a Egipto. En Génesis 48 se nos habla de la bendición que Jacob puso sobre los dos hijos mayores de José, Efraín y Manasés. Y en Génesis 49, vemos que Jacob hace algunas predicciones o profecías sobre sus hijos. Y ya las vamos a ver un poquito más a detalle. Profecías positivas, pero también negativas para con sus hijos, algunos de ellos. Acerca de cada uno de los hijos, cada profecía sobre cada uno de sus hijos. Jacob les ordena a ellos en este capítulo que lo entierren en Canaán. Después Jacob fallece y el último capítulo final del Génesis nos describirá el luto de la familia por la muerte de José, y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Vayan conmigo, hermanos, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 49. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Pero antes de leer esos 2 versículos, hermanos, yo quisiera que nosotros tengamos en mente como la estructura de este capítulo, del Génesis capítulo 49. Y este capítulo, hermanos, podemos como dividirlo en 2 partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 27 o 28, de hecho hasta el 28, es la primera parte de este capítulo y vemos las profecías de Israel hacia sus hijos, desde el verso 1 al verso 28. Y como segunda parte, desde el verso 29 hasta el verso 33, vemos la muerte de Jacob. O sea, primero vemos las profecías como una gran primera parte de este capítulo, y la muerte de Jacob, y así es como vamos a desarrollar este capítulo. Vamos a leer los primeros 2 versículos sobre las profecías. Dice la palabra, yo no sé si está el micrófono, si los hermanos van a tener la posibilidad. Ok, yo voy a leer esto. Como vamos a ir viendo cada una de las profecías, sería bueno que nos ayuden en la lectura de cada una de las profecías o las bendiciones que Israel hace para con sus hijos. Dice entonces Génesis 49, verso 1, dice: Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que les haga saber los que ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Hermanos, antes de morir, Jacob, él quería, como les decía, tratar urgentemente 2 cosas. 2 cosas muy importantes para él con sus 12 hijos. Primero, él quería darles una bendición o un mensaje profético apropiado para cada uno de ellos. Aunque muchas veces a esta terminología se le llama bendiciones, no todos los mensajes fueron del todo positivos. De hecho, esa palabra bendición es como bien decir, y por eso es que a veces lo traducen como profecía y no bendiciones, porque hay profecías negativas de hecho para los primeros 3 hijos de Jacob. Entonces el punto es que son profecías, son predicciones más que bendiciones las que Jacob está haciendo. Y como les decía, Jacob lo que hace en este capítulo, en segundo lugar, es ordenarle a sus hijos, ordenarles que enterraran su cuerpo en Canaán, donde habían sido enterrados sus padres, y no en Egipto. Eso es lo que nosotros vemos en este capítulo. Las predicciones que hace Jacob en este capítulo, que se hacen acá, tienen un estilo que a menudo se denomina un oráculo profético. Este es un lenguaje usado de manera poética y metafórico, porque de hecho ya vamos a ver que Jacob en estas profecías, él muchas veces hace comparaciones de sus hijos con animales. Por eso tiene un lenguaje metafórico. Jacob les reveló a sus hijos una pequeña parte del futuro que ellos iban a experimentar en los días venideros. De hecho, como lo vemos en el verso 1, habla de en los días
Las bendiciones, dice por ejemplo el comentario de la Reforma, que fue uno de los materiales que usé para preparar esta clase. Ellos dicen, las bendiciones del patriarca inspirado profetizan el porvenir de las 12 tribus de Israel que descenderían de sus hijos. Jacob hace aquí principalmente juegos de palabras con sus nombres y comparaciones con animales. Dice, los nombres y las acciones buenas y malas de los 12 hijos auguran el destino de las tribus. O sea, lo que Jacob les está diciendo, las profecías que Jacob le está dando a sus hijos, es lo que les va a deparar el futuro para ellos. Y nosotros sabemos que de hecho así fue como él lo declara, como él lo hace. Estas bendiciones proféticas al final de la era patriarcal están organizadas en función de las madres, los primeros 6 hijos de Lea, y ya los vamos a ir viendo. Luego tenemos los 4 hijos de las siervas, y al final, en los versículos 22 al 27, los hijos de Raquel. Pero sin lugar a duda muestran la soberanía de Dios en cada una de estas bendiciones sobre esta nación, sobre estas 12 tribus. Hermanos, estas bendiciones, dice el comentario de la Reforma, estas bendiciones, predicciones, profecías que hace Jacob, dice, estas bendiciones se ampliarán en la bendición final paralela a la que Moisés hace en Deuteronomio capítulo 33, sobre Israel en víspera de la conquista de la tierra prometida. Hermanos, esta familia, estas 12 tribus de Israel, ellos se iban, cada uno de los hijos de Jacob, es lo que ellos pasan a ser de hijos a convertirse, hermanos, en tribus. Cada uno de los hijos es donde se convierten las tribus, por eso se conocen las 12 tribus de Israel. Y esta profecía, hermanos, tendrá muchos propósitos para este pueblo. Específicamente en los días de la esclavitud en Egipto, y lo vemos en Éxodo 1, en los versos del 7 al 14. Hermanos, Jacob, aquí estamos viendo a los 12 hijos de Jacob. Él tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Recordemos que él tuvo a Lea y a Raquel, y tuvo a sus siervas, a las siervas de cada una de ellas, a Bilhá y a Silpa. Y en este pasaje, hermanos, estos pasajes que estamos viendo, los 4 primeros hijos y los últimos 2 son los hijos y aparecen en un orden de nacimiento. Vemos que, por ejemplo, se mencionan a los primeros 6 hijos, que son los de Lea, a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón e Isaacar. Esos son los 6 hijos de Lea. Los próximos 4, que son los hijos de la sierva, y ya vamos a ver, hermanos, cada uno de esas bendiciones, cada uno de sus hijos. Los siguientes 4 son los siguientes 4, Dan, Gad, Aser y Neftalí, fueron los hijos de las siervas de Raquel y Lea. Y los últimos 2, José y Benjamín, fueron los hijos de Raquel. Y recordemos que Raquel era la esposa a quien Jacob amaba con locura, como decimos hoy día. Hermano, para entrar ya en el tema, en el verso 1, se mencionan los días venideros. Dice, reúnanse para que les haga saber los que ha de acontecer en los días venideros. Hermanos, esos días venideros, esas profecías que Jacob hace, abarcan toda la historia de Israel, hermanos. Desde la conquista y la distribución de la tierra hasta el reinado del Mesías, Jesucristo. Estas profecías, hermanos, que nosotros estamos viendo acá, hermanos, abarcan prácticamente toda la historia, aún hasta el reinado del Mesías. Y a partir, hermanos, del verso 3 comienzan ya las profecías sobre los hijos. Y la primera profecía que nosotros vemos es la de Rubén. Antes de leerla, y yo quisiera que por favor el hermano Edgar pudiéramos leer esta profecía, pero antes de leerla, hermanos, yo quisiera mencionar que las primeras 3 profecías, yo les comentaba que habían profecías buenas o bendiciones, pero habían profecías negativas. Y las primeras 3 que encontramos en este capítulo son profecías negativas en contra de sus hijos.
recordando el pecado que sus hijos en el pasado habían cometido. Las profecías sobre los 3 primeros hijos de Lea, Rubén, Simeón y Leví, pronuncian el castigo por sus crímenes y no usan comparaciones de animales en comparación con las otras profecías. Hermanos, el punto es que los pecados de los padres impactan a las futuras generaciones, ¿no? Dice el comentario de la Reforma. Hermanos, estas 3 predicciones fueron bastante duras por parte de Jacob. Jacob responsabilizó a Rubén, a Simeón y a Leví por los pecados que ellos cometieron en el pasado, y como resultado, fíjense las consecuencias, hermanos, del pecado, y como resultado de ello, las tribus que descenderían de ellos no serían tan importantes. Por eso es que nosotros, hermanos, hoy día como creyentes no podemos tomar el pecado a la ligera, porque el pecado tiene consecuencias, no solamente con nosotros, sino muchas veces con esas generaciones que van a venir. Y eso es lo que estamos viendo aquí con estos 3 hijos de Jacob y con estas profecías que él hace. Esas 3 tribus, hermanos, no serían tan importantes, tan poderosas, tan bendecidas como las otras. Ahora sí entramos a la profecía de Rubén, la primera, hermano Edgar, si la puede leer, por favor, de los versos 3 y 4. Amén. Rubén, tú eres mi primogénito y fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Amén. ¿Quién es Rubén? O sea, yo creo que lo que yo voy a tratar de hacer con cada una de las profecías es mostrarnos quién es el hijo que se está haciendo la profecía, quién era su madre y lo que significan esas profecías. Por ejemplo, en Génesis 29, y se los voy a leer yo brevemente, Génesis 29, los versos del 31 al 32, dice la palabra de Dios: vio el Señor que Lea era aborrecida, aquí se nos menciona Lea, y le concedió hijos, o sea, Dios a Lea, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Aquí estamos viendo, hermanos, que Rubén es hijo de Lea, la primera esposa de Jacob. Hermanos, Rubén, ¿verdad? Jacob lo castigó, ¿verdad? O en esta profecía, por así decirlo, le hace una profecía negativa por el pecado que había cometido Rubén. Rubén se había acostado con la sierva de Jacob en Génesis 35, 22. Y fíjese lo que dice Génesis 35, 22, y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén, del que está hablando en esta profecía, dice, fue y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel lo supo. Si estamos viendo el pecado que cometió Rubén, hijo de Lea, el por qué, ese es el contexto, el trasfondo de por qué Jacob hace este tipo de profecía de manera negativa. Esto hizo sin lugar a dudas que perdiera su estimada posición como primogénito, hablando de Rubén, de la familia, y la tribu de Rubén destacaría por su indecisión. Fíjense lo que nos dice el comentario de la Reforma, dice: para satisfacer su lujuria, hablando de Rubén, y quizás para certificar su liderazgo como el primogénito sobre la próxima generación. Por eso fue que Rubén se acostó con Bilhá, para satisfacer su lujuria, su pecado, para certificar su liderazgo como el primogénito. Pero por su pecado a Rubén se le priva de su posición como primogénito. O sea, lo que él estaba tratando como de certificar, de asegurar su primogenitura, precisamente la pierde por su pecado tan terrible que comete. Dice como primogénito, y de su liderazgo, el cual asumirá José en su lugar. Él no solamente perdió la primogenitura, sino perdió su liderazgo, quien pasó a manos de José. Más tarde el liderazgo de José pasará de la tribu de Efraín, aunque finalmente rechazado por Dios, como el líder de su pueblo en favor de Judá. El punto es, hermanos, que la conducta de Rubén con la concubina de Jacob fue insensata y destructiva.
Y el hermano Edgar leyó en el verso 4, se hace mención a una palabra, dice incontrolable como el agua. Incontrolable, refiriéndose sin lugar a dudas a Rubén. Y esa palabra denota, hermano, es el orgullo y la presunción que había en el corazón de Rubén. Entonces vemos que Rubén era hijo de Lea, hermanos, vemos una profecía negativa para con él. Era el primogénito, era el principio del vigor de Jacob, prominente en dignidad y poder, dice incontrolable, pero luego le dice, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y lo profanaste. Aquí vemos la primera profecía negativa que Jacob hace para con Rubén, el primogénito. Y nosotros sabemos, hermanos, la importancia que tiene el primogénito en el Antiguo Testamento. Luego, como segunda profecía, son dos, hermanos. Esperemos que el tiempo nos ayude para ir poco a poco con ellas. La segunda profecía es la de Simeón y Leví, de los versos del 5 al 7. Simeón y Leví. Yo no sé quién pudiera leerlos, apoyarnos con la lectura. Adelante, hermana. Ya está el micrófono. La tercera la hace usted, hermana, la de adelante, la de Judá. Adelante, hermana. ¿Cuál, del 5 al qué? De 5 al 7, la profecía Dice, de Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los disiparé en Israel. Amén. Amén. ¿Quién fue Simeón y Leví, hermanos? Como les decía, en Génesis 29, como le leíamos de Rubén, en Génesis 29, versos 33 y 34, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, concibió de nuevo, hablando de Lea, y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez, dio a luz un hijo y dijo, ahora, esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Y así que le puso por nombre Leví. Aquí vemos, hermanos, que Simeón y Leví eran hijos de Lea, primera esposa de Jacob. Ellos estaban conectados, hermanos, en sus personalidades. Eran como esos dos hermanos conectados en sus personalidades, violentas y vengativas. Ambos tenían ese tipo de personalidad. Y Jacob, al igual que hace una profecía negativa con Rubén, también hace una negativa con Simeón y Leví. También los condena en esta profecía. Y esto se puede demostrar con la manera en que reaccionaron después que violaron a su hermana Dina. ¿Se recuerdan que nosotros vimos eso en el Génesis 34? La violación que hicieron con Dina, Siquem y todos ellos, y que ellos manipularon, engañaron, y fueron precisamente ellos, Simeón y Leví, ya se los voy a leer, los que se vengaron de su hermana. Y fíjense lo que dice Génesis 34, versos 25 y 26, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Amor y a Siquén a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y salieron. Hermanos, vemos una profecía negativa que Jacob hace para con sus hijos. ¿Por qué Jacob hace esa profecía negativa? Por lo que ellos habían cometido en el pasado. Ellos se habían vengado de lo que le habían hecho a su hermana. Ellos habían tomado la justicia por su propia mano. Ellos hacen, hermanos, por eso es que dice Simeón, hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. Ellos eran violentos, no les importaba. Dice, en su consejo no entre mi alma, porque en su ira mataron hombres. En su ira, se dejaban dominar por la ira. Y por eso Jacob hace esta bendición por el pecado de ellos. Dice, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Una vez más, hermanos, vemos las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, hermanos, a lo largo del tiempo, y como lo vemos en este caso con Simeón y Leví.
La siguiente profecía que tenemos, hermanos, de hecho es la más importante, la más gloriosa de estas profecías, es la de Judá. Desde los versos del 8 al verso 12. Del 8 al 12, la hermana Mildred, sí, que creo que usted quería leerla, sí, hermano. Ahí creo que va el micrófono. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, y atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rotos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Amén. Gracias, hermana. Aquí vemos la profecía de Judá en Génesis 29, verso 35. Génesis 39, permítame buscarlo. Génesis 29, verso 35, ¿sí? Uh-huh. 29:35. Perdón, hermanos, denme un minuto. Dice, concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor, así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Hermanos, aquí vemos, aquí comenzamos a ver una de las profecías buenas que Jacob hace para con sus hijos, con Judá. Y de hecho, qué profecía en la cual aún nosotros somos bendecidos en esta profecía, porque sabemos que fue por medio de Judá quien llegó nuestro Señor y Salvador. Hermanos, la tribu de Judá crecería muchísimo, sin lugar a dudas. Este cuarto hijo de Jacob se convirtió en el antepasado desde el que vendrían la mayoría de los reyes y los gobernantes de Israel. Judá era otro hermano que debe dar un paso adelante después de que Jacob se niega firmemente a la proposición de Rubén, como lo leímos en Génesis 42, lo vimos, con el rechazo. Recordemos que Rubén había perdido su primogenitura, había perdido su liderazgo. Rubén es anulado por José, quien es el que asume, y luego por Judá, quien toma en este momento el lugar de Rubén como el responsable de los 11 hermanos, y cuya tribu más tarde engendrará al Mesías. Hermano, como les decía, fue de esta tribu, de esta profecía, de esta bendición, es que se levantaron los reyes de Israel, la mayoría de los reyes de Israel. De hecho, el rey David viene precisamente de la tribu de Judá. Por eso se menciona a ti, dice, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Todos los hijos de Judá se inclinaron ante él, ante Judá, porque él era el rey, ese fue el que había bendecido. Y en esta profecía se menciona las tribus, por ejemplo, como les decía, las tribus se inclinarán ante David, todas las tribus, quien es el descendiente de Judá, y esto es debido a sus actos heroicos. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 5, versos del 1 al 3. Yo se los leo, dice, para ver que todas las tribus, que todos los hijos de Judá se inclinan ante David, quien es descendiente de la tribu de Judá. Fíjense lo que dice 2 de Samuel 5, del 1 al 3. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David, todas las tribus de Israel en Hebrón, y dijeron, aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos. Ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted
era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor le dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Está hablando de David. Dice: y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Si vemos, hermanos, en David está ese cumplimiento de esa profecía. Vemos que de Judá fueron donde nacieron los reyes, lo vemos en David. Y en esta profecía, hermanos, pero sabemos que por supuesto, como les decía, tiene su cumplimiento final en aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Cristo. En esta profecía, hermanos, en Génesis 49, verso 9, se menciona cachorro de león es Judá. Cachorro de león, y esto se menciona como símbolo de fuerza, de valor y de audacia. El león es apropiado para los reyes guerreros de la línea davídica de Judá, una línea real que culmina con el Mesías victorioso Jesucristo. También se nos menciona en el verso 10, se menciona el cetro no se apartará, dice el verso 10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies. El cetro simboliza, es una autoridad real. El cetro, el que tenía el cetro era el que tenía la autoridad. Esta profecía se desarrolla y se confirma con el pacto davídico. Dice que Dios promete, que hace el pacto con David, de que él va a ser rey y su descendencia para siempre. Y eso es así por medio de Cristo. En este mismo versículo 10 se menciona, dice: ni la vara de los gobernantes de entre tus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Hasta que venga Silo. Hermanos, el significado de esa frase, Silo, a nivel de teólogos, dice, el significado preciso de esa frase es debatible. ¿Qué significa esa frase? Es debatible. Algunos entienden Silo como el nombre de un lugar. Dice, hasta que el liderazgo de Judá venga a Silo, venga a un lugar en específico, como lo vemos en el capítulo 18 de Josué, verso 1, o como una referencia a un tributo. Ese es como una segunda significado, como una referencia a un tributo, hasta que el tributo sea traído a Judá, pudiera decir el texto. Según el Salmo 78, versículos 67 al 72, la tribu de Judá, a través de David, asume el liderazgo de la nación, como lo leímos en 2 de Samuel. Después dice, a través de David asume el liderazgo de la nación de Israel, después de que Dios rechaza a Silo como la ubicación para su templo. Como la ubicación para su templo. Aquí estamos viendo, hermanos, que esa palabra o esa frase, hasta que venga Silo, algunos la entienden como un lugar, pero otros ven a Silo como una referencia a un gobernante de Judá, quien ha de venir, y es así como yo veo este texto y este significado, como una referencia a un gobernante que va a venir, a un gobernante de Judá que ha de venir. Dice, hasta que venga aquel a quien pertenece, lo dice Ezequiel 21, 27, o hasta que Silo, posiblemente un término mesiánico, venga. La mención posteriormente de dominio sobre pueblos o pueblos, ya que el término hebreo es plural, apunta hacia la realización final de esta profecía en el reino mesiánico universal de Cristo. Al final, hermanos, sabemos que esta profecía tiene su cumplimiento final en Cristo. También se menciona el vino, dice el verso 11, y él ata a la vida su pollino, y a lo mejor del cepo con el hilo de asna. Dice, él lava en vino sus vestiduras, él lava en vino. La bienaventuranza del gobernador mesiánico está representada por el vino. Ese es como el símbolo de esa bienaventuranza, como esa prosperidad, es un símbolo. El vino representaba, era un símbolo de prosperidad. O sea, este rey que viene por medio de la tribu de Judá va a ser próspero, y esa prosperidad era representada por medio del vino. Su belleza, su esplendor, su prosperidad. Se menciona en este verso 11
se menciona, por ejemplo, también que dice el hijo de su asna. Dice el hijo de su asna. Él ata la vía a su pollino y a lo mejor del cepo el hijo de su asna. Zacarías, hermanos, el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, dice, hablando de esto, de enfatizando ese hijo de asna, hijo de su asna, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, dice, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Si vemos las conexiones de esta profecía con Cristo, como aquel que tenía el cachorro de león, el cetro, la vara, hijo de asna. De hecho, Mateo 21, el Evangelio de Mateo 21:7, y dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. ¿Se sentó encima de qué? De una hija de asna. Aquí estamos viendo, hermanos, el cumplimiento de esta profecía en Cristo, que Cristo fue aquel que vino y cumplió esta profecía final en Judá. La realeza permanecería en la familia de Judá para siempre. Mucho más tarde en la historia de Jesús el Mesías, quien era descendiente de Judá y del rey David, también será conocido como el león de Judá. Luego, hermanos, vemos también, para continuar, que vienen otras breves menciones del futuro sobre las tribus de Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser y Neftalí. Leamos la de Zabulón brevemente. Vamos a ver estas ya más brevemente por temas de tiempo. Si quieren yo se los leo rápido, hermanos, para terminar. Dice Zabulón es la siguiente profecía. Dice, él estará asociado de alguna manera con el comercio marítimo, Zabulón. En Génesis 30:20 dice, y Lea dijo, Dios me ha favorecido, Zabulón es hijo de Lea, y dice, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos, y le puso por nombre Zabulón. Zabulón es el último hijo de Lea. Zabulón dice en Deuteronomio 33:12, dice de Zabulón, está hablando Moisés, dice, alégrate Zabulón en tus empresas. Hermano, la bendición de Zabulón dice, habitará a la orilla del mar. Por eso que se habla que Zabulón fue próspero en el tema del comercio marítimo, del mar, porque él estaba a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. El punto es que Zabulón fue una tribu muy bendecida, y esto es lo que está profetizando Jacob. Luego menciona a Isaacar. Isaacar dice, es un asno fuerte. Aquí estamos viendo las comparaciones de los hijos de Judá con los animales, con un asno, como lo vimos con el león. Y dice con Isaacar, es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Hermanos, Isaacar fue conocido por su trabajo duro. Esta tribu fue una tribu que trabajaba duro y posiblemente por la esclavitud. De hecho, esta tribu, dicen que al no ellos poder expulsar a los cananeos de su territorio, cuando ellos ya tenían la tierra, la tribu de Isaacar, esta tribu que estamos mencionando, estaba dispuesta, esta tribu, a cambiar su libertad por trabajo duro. Por eso es que se menciona como ese asno fuerte, trabajador, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Ellos como que llegaron a ser esclavos luego en Jueces, y ellos lo intercambiaron su libertad por trabajo forzado. Isaacar, dice, se libra del yugo cananeo bajo el liderazgo de Débora y Barak en Jueces 5. Ya vimos Zabulón, Isaacar, Dan. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones de caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Dan es el que estamos ahorita, de Dan,
Se describe críticamente como una serpiente al acecho. Aquí estamos viendo el lenguaje metafórico, en este caso como una serpiente, no como un asna, no como un león, sino como una serpiente al acecho. Posiblemente una referencia a la habilidad militar que desarrollaría Dan y su tribu. Dan era hijo de Raquel, según nos narra Génesis 36. Dice Raquel: Dios me ha vindicado, en Génesis 36, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado a un hijo, por tanto le puso por nombre Dan. De Dan, que es el que estamos viendo, dice: juzgará a su pueblo. O sea, Dan, él dice ese significado de juzgará a su pueblo, lo que nos quiere decir es que él va a proveer justicia para ellos. Él es uno de los que va a proveer justicia para sus hermanos. Como les decía, serpiente al acecho. Aunque pequeño, Dan es peligroso y ataca de improviso para vencer a enemigos más grandes. Eso es lo que se nos dice de Dan, que juzgará, que es como una víbora junto al cerdero que aparece y ataca repentinamente. De hecho, Sansón viene de esta tribu. Sansón, de la tribu de Dan, sin ayuda, hiere a los filisteos con gran destrucción. Sansón es como que uno de los... ¿Quiere decir algo, hermano? ¿Quiere decir algo? Sí, adelante, hermano. Solo una breve aclaración. Dan es hijo de una de las siervas De las Raquel. siervas. Se considera como hijo de Raquel porque cuando fue a nacer, nació en las piernas de Raquel. Y entonces se le considera, pero es propiamente hijo de una de las siervas. De las siervas, sí, es cierto, hermano, es cierto. Gracias por la aclaración. Gracias, hermano. Pero el punto es que sí, la profecía sobre Dan es esa, que él iba a proveer justicia, que él era improvisto, y tenemos el ejemplo de Sansón, quien viene de esa tribu de Dan, que uno solo hiriendo a muchos, una tribu pequeña derrotando a fuertes. La que sigue es la de Gad. En el verso 19 dice: a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. La profecía de Gad, hermanos, se usa palabras hebreas que riman. En esas palabras hay como una rima entre ellas y comunican mensajes que hacen referencia como a algún tipo de conflicto y batalla. Era una tribu que estaba allí siempre como que en el conflicto con los enemigos. Apunta hacia el peligro de sus vecinos del sur y del este. Ellos estaban como que en fronteras con Amón, con Moab, y por eso que siempre estaban en guerra, y es por eso la profecía de Jacob. La profecía de Aser, hermanos, por temas de tiempo, se mencionó, con Aser se menciona algo relacionado a la comida. Dice: en cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Se menciona algo de la comida. Viene también de esa parte, esa palabra, hermanos, de alimento. Dice: su alimento será sustancioso. Hace una referencia que la tierra donde vivía él y esa tribu era una tierra fértil, una tierra que producía, una tierra bendecida. Por eso se la asocia mucho con el tema del alimento, y la profecía es con el alimento. En Deuteronomio, hablando de Aser, en Deuteronomio 33, 24, Moisés dice de Aser: más benditos que hijos es Aser, sea favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. Aún Moisés, vemos la conexión que hace sobre el alimento. Ya vamos a terminar, hermanos. Neftalí, la que sigue. De Neftalí se nos dice: Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Dice: Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Se hace la comparación una vez más con animal, con una sierva en libertad. Es asociado con la independencia y la belleza. En medio de estas profecías, Jacob exclamó su deseo de ver la salvación de Dios. José, hermanos, que es el que sigue, ya nos quedan 5 minutos. José, en Génesis 30, 22 al 24, vemos que dice la palabra de Dios: entonces Dios se acercó a Raquel, Dios la escuchó y le concedió hijos.
Ella concibió, dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, uno de los hijos de Raquel, José y Benjamín. Hermanos, una de las más grandes bendiciones que hace, 5 minutos, sí, una de las más grandes bendiciones que hace Jacob para con sus hijos, como yo les decía, a Judá, pero también a José. Una de las más grandes profecías que Dios hace es para con José. De hecho, dicen algunos que es la mayor bendición, y para el pueblo que vendría de él. Dice, habiéndoles dicho ya la bendición familiar a los 2 hijos de José en el capítulo anterior, Génesis 48, Jacob incluyó específicamente a José como parte de sus bendiciones. José iba a ser un pueblo fructífero, lucharía contra los atacantes. Los guerreros más importantes en el Antiguo Testamento, como Josué, Gedeón y Débora, vendrían de las tribus de los hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Qué más tendremos acá? Además, ellos tendrían, por supuesto, muchas bendiciones materiales. Vamos a leer la bendición. Dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto al manantial, su vástago se extiende sobre el muro. Vamos aquí las bendiciones. Los arqueros lo atacarán con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Por su arco permaneció firme, por sus brazos fueron ágiles. Dice, pero por el Dios de tu Padre que te ayude, y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba. Hermano, esto es bendición tras bendición lo que Jacob está haciendo para con José. Bendición tras bendición, de fuerza, de poder, de territorio. Dice, bendiciones de los pechos maternos, las bendiciones de tu padre. Hermanos, el punto es que una de las más grandes bendiciones es para con José. Y la última, Benjamín. Dice, esta predicción final estaba destinada para el hijo menor de Jacob, Benjamín. Su pueblo se compara al de un depredador voraz y vicioso. Dice, Benjamín es lobo rapaz, es un pueblo duro, fuerte, que devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Esas son las profecías, hermano. A modo final, ya los últimos versículos del 29 al 33 se nos narra es la muerte de Jacob. En los momentos previos de su muerte, Jacob les ordena y él les dice, miren, ustedes no me van a enterrar en Egipto, sino que me van a enterrar en Canaán, junto a mis padres. En este lugar estaba cerca de Manre, y fue el mismo que Abraham compró, donde él fue enterrado. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Lea, la primera esposa de Jacob, había sido enterrado allí. Y por eso él le dice, entiérrenme a mí también allí. Hermanos, terminamos con esto. La Biblia, como les hemos dicho anteriormente, no es una serie de historias desconectadas, hermanos. La Biblia se conecta toda. La Biblia es una sola narrativa sobre un solo Dios, un plan de redención y sobre una sola persona que es Cristo. Y esa profecía sobre Judá, nosotros sabemos que tuvo su cumplimiento final en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vayan conmigo y con este texto terminamos. Apocalipsis 5:5. Y con este texto terminamos. Apocalipsis 5:5. Con este texto terminamos en cuanto a Cristo y a esta profecía que Jacob hace sobre Judá. Dice Apocalipsis 5:5, dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Amén. Es Cristo, hermanos, quien vino de la tribu de Judá, quien reina y quien reinará para siempre. Y Cristo ya venció a la muerte y al pecado. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este libro, porque nos has permitido estar en él, Señor, y estudiarlo un poco, crecer, aprender más de ti, de cómo te has revelado, Señor, desde el principio. Padre, gracias porque eres fiel, Señor, eres santo, eres glorioso, eres el Dios todopoderoso, Señor, que lo que has prometido lo has cumplido y lo cumplirás, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos conocer un poco sobre estas profecías que Jacob, tu siervo, uno de los patriarcas, Señor,
para con sus hijos, Señor, hizo, y de los cuales, Señor, nosotros por medio de Cristo tenemos también, por medio del cual estamos unidos, Señor, a Él, y sabemos que Él vino de la descendencia de Judá y de David. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas, por esta revelación especial que tenemos y por medio del cual podemos conocerte, Señor. Gracias por Cristo, gracias por tu fidelidad y por tu amor, y seguimos rogando tu bendición, Señor, y que nos sigas abriendo nuestro entendimiento para comprender tu palabra y vivir una vida de gloria a tu nombre, Señor. Te lo suplicamos por medio de Cristo, quien fue el león de la tribu de Judá, en quien estamos seguros, Señor, y en quien tenemos la victoria. Amén.